Alabado sea el Señor. El pecado tiene consecuencias. Alabado sea el Señor. Muchas veces venimos donde Dios y le pedimos perdón a Dios. O también muchas veces tiene la consecuencia del pecado. Porque Dios desea ver en ti, alabado Dios, una obediencia total. Alabado sea el Señor. Y dice que Saúl, bendito Dios, vivió una vida de desobediencia. Hacía lo que le daba la gana. Cuando Dios quiso implantar sus juicios, alabado sea el Señor. Cuando Dios quiso implantar su juicio con el pueblo de Amalek, Él hizo alianza con el pecado de la desobediencia. Hizo alianza con la desobediencia. Cogió lo mejor. Bendito sea el Señor. ¿Y qué cosa? Que las vacas y las ovejas le decían: Saúl culpable, Saúl culpable. Alabado sea el Señor. Las ovejas lo choteaban, las ovejas lo señalaban como culpable. Y la Biblia dice que Dios no tiene por inocente al culpable. Alabado sea el Señor. El que es culpable de muerte es culpable de muerte. Alabado sea el Señor. Dios no tiene por inocente al culpable. Alabado sea el Señor. Y en la iglesia vivimos tiempo de apostasía, tiempo de desobediencia, tiempo de libertinaje, tiempo donde la iglesia, la gente desea hacer lo que Dios le dice en gana. El pastor se pasa aconsejando, dando el buen consejo. Alabado sea el Señor. Estimulando al hermano, llevándolo en el camino de la Biblia. Alabado sea el Señor. Exhortándolo en el buen camino de la obediencia. Alabado sea el Señor. Pasándole la mano. En los momentos de angustia. Alabado sea el Señor. El pastor está con él ahí en los momentos de dolor. Alabado sea el Señor. Pero también Dios está ahí contigo. Alabado sea el Señor. Y Dios debe saber de parte tuya una respuesta positiva. Dios debe saber obediencia. Obediencia. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿De qué le vale que tengamos llamado? ¿De qué le vale que Dios me diga que me necesita si yo no le hago caso a Dios? Amén. ¿De qué vale que yo venga a la iglesia? ¿De qué vale que yo esté 7 días metido en la iglesia? ¿De qué me vale que mi falda me llegue a los tobillos? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿De qué me vale que tal vez no me corte el pelo? ¿De qué me vale que vista? Alabado Dios, como debe vestir una mujer con pudor y modestia. Aleluya. Si eso le pertenece al cuerpo, bendito sea el Señor. Si no le hago caso a Dios, de nada me sirve. Aleluya. Las cosas que yo hago en este mundo. Aleluya. Dios demanda obediencia. Aleluya. Dios demanda que seamos sumisos, mansos, humildes, no altivos. Bendito sea el Señor. Aleluya. En cierta ocasión aquí, en esta iglesia, yo traje un pecado de lo que es una persona que vive en la carnalidad. Y salió una persona por la puerta de la iglesia y dijo: el pastor lo dijo. El pastor lo dijo. Son personas carnales que no ven las cosas como Dios las desea. Bendito Dios, y desean hacer lo que le da la gana. Y cuando Dios le habla, dice que el pastor los ofende, que el pastor los lastima, porque son carnales, no ven las cosas espiritualmente, no ven las cosas del cielo. Alabado sea el Señor. Solamente desean las cosas carnales de este mundo. Alabado sea el Señor. Y son lo que hacen como Saúl, que van y se llevan la oveja, se llevan la vaca, se llevan lo mejor. Bendito sea el Señor. Por lo que les conviene, lo que edifica, lo echan a un lado, y es la obediencia a Dios. Aleluya. La obstinación lleva al cristiano al infierno. La obstinación lleva al cristiano a la perdición, Aleluya. a la desobediencia, al pecado, Amén. al mundo. Aunque tenga llamado, nunca va a llegar ese llamado a tus manos. Porque Dios llama gente dispuesta a la santificación. Aleluya. Dios llama gente dispuesta a la obediencia. Dios llama gente que aunque sean humildes y sencillos,
sean obedientes. Dios no desea gente con mucha economía. Dios no desea gente con mucho poder económico. Dios no desea gente con muchos títulos en filosofía. Dios no desea gente con muchos títulos de universidades. Dios lo que desea que tú seas humilde a la voz de Dios. Alabado sea el Señor. Dios lo que demanda en ti es que cuando Dios te hable, tú le digas: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, ¿qué es lo que tú deseas que yo haga? Heme aquí, Señor, ¿qué es lo que tú deseas que yo haga por ti? Alabado sea el Señor. Pero todavía hay gente que son como Saúl. Todavía hay gente, alabado sea el Señor, que se han montado en el caballo de la obstinación. Todavía hay gente que cuando oyen la voz de Dios desean hacer la voz de Dios como ellos desean entenderla. Alabado sea el Señor. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que cuando habla entendiblemente. Que cuando Dios dice algo, se entiende lo que Dios dice. Alabado sea el Señor, y no hay excusa ni motivo para no obedecer lo que Dios demanda. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba, bendito sea el Señor. La Biblia nos enseña, bendito Dios. Mi alma te alaba, bendito Dios. Que así como este pueblo, bendito Dios, descendiente de Esaú, alabado sea el Señor, que fue y atacó por la espalda al pueblo de Dios. Hay mucha gente que ataca al pueblo de Dios por la espalda. Hay mucha gente que todavía, alabado sea el Señor, siguen viviendo su estilo de vida de obstinación del mundo. Alabado sea el Señor. En estos días yo estaba en mi cuarto, alabado sea el Señor, y cuando yo estaba hablando allí con el Señor, alabado sea el Señor me dijo: el diablo es un cobarde. El diablo te ataca por la espalda. El diablo te ataca por los lados. El diablo te ataca de arriba, bendito sea el Señor. Pero el diablo nunca te ataca de frente. Y tú lo vas a atacar de frente al diablo. Y cuando el diablo te da pieza con el codo, tú le vas a dar con la rodilla que le duele. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. El diablo es un cobarde. Bendito sea el Señor. Y hay muchos que caen en el juego del diablo. Caen en la obstinación. Alabado Dios, de la desobediencia, de la terquedad. Bendito sea el Señor. Y cuando Dios nos dice que hagamos, ponemos oído al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Amén. Muchas veces el diablo te habla por las pasiones carnales. Muchas veces el diablo te habla por los deseos carnales y los rudimentos del mundo, de donde Dios te sacó y de donde Dios desea que tú no vuelvas. Bendito sea el Señor. Saúl, bendito Dios, hacía las cosas como él le daba la gana. Saúl, siendo el líder de un pueblo, alabado sea el Señor, sabiendo que había un Dios, alabado sea el Señor, que gobernaba a un pueblo, alabado sea el Señor, que tenía un profeta al cual Dios le hablaba y le daba instrucciones. Bendito Dios, y se la pasaba al pueblo y al monarca. Bendito Dios. Dice que Saúl hacía lo que le daba en gana. Saúl se movía como si no hubiese conocido a Dios. Saúl no guardaba el tiempo de Dios. Dice que en cierta ocasión, porque el profeta no llegaba y tardó en llegar, él fue y se puso en el lugar del sacerdote. Alabado sea el Señor. En otro lugar, como le pidió a Dios respuesta y Dios no le quiso hablar, fue donde la adivino y consultó a una divina. Bendito sea el Señor. Y se fue a consultar a los muertos. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba, porque cuando caemos en pecado, caemos en desobediencia. Y cuando caemos en desobediencia, hacemos cualquier cosa sin importar el resultado del pacto de las cosas que vienen. Alabado sea el Señor. El Señor dice que Él desea obediencia más que sacrificio. Él desea más que tú lo obedezcas, más que el diezmo. Alabado sea el Señor. Dios desea más obediencia más que la ofrenda que tú das en la iglesia. Dios desea más la obediencia, mucho más de todas las cosas que tú puedas hacer en favor de la iglesia. Alabado sea el Señor. Dios te manda un pueblo humilde. Dios te manda un pueblo manso. Dios te manda que cuando Dios te hable, tú tengas oído para escuchar la voz de Dios. Aleluya. La gente, las personas
El pueblo de Dios que no tiene el oído agudo para escuchar la voz de Dios, ¿cómo va a escuchar el final de la trompeta? Cuando Dios llame a su pueblo a las nubes a reunirse con el Salvador, ¿cómo tú lo vas a escuchar si tu oído no está agudizado a la voz de Dios? Tu oído no está santificado para escuchar la voz de Dios. Tenemos oído para escuchar lo que el diablo nos dice muchas veces. Muchas veces tenemos un oído agudo para escuchar lo que el diablo te dice. El diablo te dice tantas cosas y muchas veces las aceptamos. Y cuando Dios te habla, qué difícil se te hace escuchar la voz de Dios. Amén. Cuando Dios habla, se siente. Cuando Dios habla, Dios confirma. Cuando Dios dice algo, Dios lo repite muchas veces. La Biblia dice que Dios no va a mandar juicio sin antes no avisarle a la atalaya. Alabado sea el Señor. ¿Y cuántas atalayas tenemos? ¿Cuántas veces vemos en el camino atalayas que nos anuncian el mensaje de Dios? Atalayas que nos anuncian de los juicios de Dios. Y le dicen, haz esto, haz aquello, y no lo hacemos. Y caemos en desobediencia. Y la desobediencia tiene por consecuencia el pecado y la muerte. Yo me acuerdo que cuando en mi obstinación de desobediencia, aquel pastor me llevó el mensaje que me dijo en mi oído: es que te estoy dando la última oportunidad. Yo gozaba de salud. Yo gozaba de una salud física. Levantaba pesa. Cogía 5 millas. Un día sí, un día no. Iba lloviendo 1 milla. Un día sí, un día no. Le daba las pesas. Yo decía, por si acaso hay que pegar en la cárcel, como oficial de custodia, que tengo que estar fuertecito. Alabado sea el Señor, me estaba cuidando de la carne, como me estaba cuidando de mi vida íntima con Dios. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba. Y me acuerdo que cuando pasó un mes que rechacé la voz de Dios, de momento me veo en el hospital del Centro Médico, el hospital mejor especializado en toda la isla, donde van los casos más difíciles del país, San Tomás e Islas Vírgenes. Alabado sea el Señor, en Santo Domingo. Alabado sea el Señor. Y cuando me veo en aquella camilla, con un diagnóstico de muerte, con un diagnóstico donde el médico me decía que solamente me quedaba 1 mes de vida. 14 años Dios llamándome. Yo en la obstinación de mi pecado estaba como Saúl cuando Dios lo mandó a exterminar a Amalek. Yo no deseaba destruir el pecado de mi vida. Me sentía como nacido en mi estatus de vida, desobediente, fornicando. Alabado sea el Señor. Haciendo y deshaciendo, amaneciéndome, siendo infiel a mi esposa, dejando a mis hijos solos en mi casa. Alabado sea el Señor. Mis hijos estaban a punto de perderse en su juventud. Y yo en mi obstinación gozándome la vida. Cuando me vine a aquel hospital de aquella camilla, con un diagnóstico de desahucio de muerte, bendito Dios. El médico me había desahuciado y me dijo que me quedaba lo más, como mucho. Me quedaba 1 mes de vida. 1 mes de vida. Aleluya. Entonces yo deseaba hacer en ese mes de vida lo que yo no había hecho en 14 o 16 años de mi vida. Aleluya. Yo le hice una carta a mi esposa pidiéndole perdón. Yo le hice una carta a cada uno de mis hijos individualmente. Aleluya. Pidiéndole perdón por mi forma de vida que había vivido esos 14 años, 16. Aleluya. Que los había dejado solo, aunque estaba en la casa con ellos, nunca estaba en el hogar. Alabado sea el Señor, estaba con todo el mundo, pero con mi familia. Mi vehículo se pasaba lleno de oficiales de custodia. Mi vehículo se pasaba lleno de vacilón en vacilón. Alabado sea el Señor. Gozaba de salud, como te dije. No me daba ni una monga. No me daba ni un dolor de cabeza. Levantaba pesa. Lloviaba todo un día sin día no. Cuando de momento sentí un dolor que invadió mi cuerpo. Sentí un dolor que invadió mi cabeza. Aleluya. Y comenzó a bajar por mi cuello, por la nuca del cuello, y me invadió la espalda y me inmovilizó. Alabado sea el Señor. Estaba bajo el efecto de un CBA.
o un